Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Perturbadores. La noche de hoy les contaré sobre la siniestra historia del asesino de las bolsas de basura, el cual mató a 40 personas durante 15 años, sin que nadie sospechara de él. Patrick Kearney, un respetable ingeniero mecánico de modales suaves, se transformó en la pesadilla de la policía de California. Dicha policía jamás imaginó que fuera el criminal que dejaba cuerpos descuartizados, envueltos en bolsas de basura, siempre cerca de las autopistas. Lo descubrieron gracias a un ferretero que desconfió de ese hombre que siempre le compraba cuchillos filosos y sierras de carnicero. Cuando en la historia criminal de los Estados Unidos se menciona al asesino de la autopista, la identificación no queda del todo clara, debido a que hubo 3 que fueron llamados así, y casi al mismo tiempo durante la segunda mitad del siglo pasado. Así que más de una vez se los llegó a confundir. Porque William Bonin, Patrick Kearney y Randy Kraft operaban casi de la misma manera. Levantaban con sus autos a las víctimas en las rutas o en estaciones de servicio. Les quitaban la vida y casi siempre dejaban sus cuerpos a la vera de los caminos. Debido a eso hubo que hilar más fino para diferenciarlos, y fue entonces cuando Patrick, sin que se supiera todavía que ese era su nombre, se lo empezó a llamar también así, el criminal de las bolsas de basura. Debido a que su modus operandi casi siempre las víctimas o partes de ellas estaban desechadas dentro de ellas. Kearney hizo de las suyas durante 15 años, entre 1962 y 1977, sin que nadie, ni sus familiares más cercanos, ni sus empleadores, sospecharan siquiera de él. Les parecía imposible asociar la imagen de ese hombre pequeño, de aspecto frágil, ingeniero mecánico extremadamente inteligente, con el brutal criminal que en ese lapso se cargó a más de 40 personas, entre hombres, adolescentes y niños. Como suele suceder en estos casos, solo después de descubrir al criminal es posible ver retrospectivamente que las señales estaban ahí, aunque a nadie le llamaron la atención. Por ejemplo, que a Kearney, desde muy chico, le gustaba destripar cerdos de la misma manera que luego haría con sus víctimas. La tarea la aprendió de su padre en la granja familiar cuando tenía 12 o 13 años. El buen hombre le enseñó a matarlos con un disparo limpio de calibre detrás de la oreja, para que no sufrieran agonía alguna, y después de abrirlos en canal con una cuchilla filosa para limpiarlos por dentro. Una bala limpia de calibre 22 detrás de la oreja. Por sorpresa, cuando la víctima estaba sentada en el asiento del acompañante del auto. Esa fue la manera en la que Kearney se cobraba a sus víctimas. Seguía así el mandato paterno de no hacerlas sufrir. Sin embargo, también por otra razón de peso, para alguien débil como él era una forma segura de no tener un enfrentamiento físico en el cual casi siempre estaría en desventaja. Y esa desventaja la había sufrido dolorosamente en la escuela, donde sus compañeros tenían la costumbre de molerlo a golpes, y casi nadie lo llamaba por su nombre. Por ese motivo, Kearney abusaba y destripaba a quienes habían tenido la mala idea de subir a su auto, solo después de haberles quitado la vida con un disparo limpio y sorpresivo. Patrick Kearney tenía 23 años, cuando decidió quitarle la vida a un hombre por primera vez en el año de 1962. Muchos años después contó que venía acunando la idea desde bastante antes, pero que no se atrevía a practicarla. Una tarde, cuya fecha exacta ya no recordaba, cuando confesó, salió a dar vueltas en su moto con una pistola calibre 22 en la cintura, en un barrio periférico de Los Ángeles, donde se había detenido un momento, y un adolescente se interesó por su vehículo, y Kearney lo invitó a dar una vuelta en un camino solitario de las afueras de la ciudad. Cuando ya estaba anocheciendo, se detuvieron para descargar sus vejigas. En eso estaba el adolescente, cuando Kearney desenfundó rápidamente el arma y le disparó detrás de la oreja derecha. Luego arrastró el cadáver entre los pastos.
le quitó la ropa y abusó de él. Y esa vez, relató cuando hizo su seguidilla de confesiones, no destripó a la víctima porque no tenía un cuchillo a mano. La experiencia le produjo placer contó después, y la repitió Kearney no era todavía el avesado asesino de la autopista, y cometió el error de recorrer el mismo barrio donde había levantado a su víctima anterior. Lo demás fue producto de la casualidad. El chico al que abordó le contó que tenía un primo desaparecido y que la familia creía que se había escapado de la casa, y él supo de inmediato que se trataba del chico al cual había quitado la vida, y que entonces todavía no habían encontrado el cuerpo. Al primo de su primera víctima lo mató de la misma manera. Sin embargo, tuvo el cuidado de elegir otro camino para hacerlo. Después de eso, dejó de hacerlo durante casi un año. Por esa época terminó de estudiar ingeniería mecánica y consiguió un buen trabajo en Angus Aircraft. El desafío de un nuevo empleo, ya jerarquizado, lo absorbió al punto de frenar por un tiempo su impulso asesino. Sin embargo, no pudo contenerse por mucho tiempo, pero antes de volver al ruedo planificó su modus operandi. No volvería a cometer el error de sus inicios. Se compró un escarabajo Volkswagen y una camioneta de trompa chata de la misma marca, de esas que estaban de moda en el mundo hippie de los 60. En sus días libres se alejaba de Los Ángeles y cambiaba de auto en la camioneta en cada salida y buscaba víctimas en autopistas alejadas. Llegó a cometer sus crímenes en Orange, San Diego e incluso en Tijuana. Levantaba a hombres jóvenes que hacían dedo, charlaban un rato mientras él conducía, y a la primera distracción sacaba su arma 22 que tenía siempre al alcance de la mano y les quitaba la vida con un disparo en la cabeza. Un disparo 22 bien puesto en la cabeza dejaba pocas o ninguna salpicadura de sangre en el vehículo. Sigue conduciendo con la víctima erguida en el asiento del acompañante. Si hacía falta, la acomodaba un poco hasta llegar a algún lugar desolado, generalmente un camino rural. Y ahí bajaba el cuerpo, le quitaba la ropa, abusaba, destripaba y lo descuartizaba con una sierra y un cuchillo. Sin embargo, antes de irse, metía las partes en bolsas negras de basura. Y tarde o temprano los cadáveres aparecían y en las noticias se empezó a mencionar el criminal de la autopista o el criminal de las bolsas de basura. La policía no tenía una sola pista que permitiera identificarlo. En 1967 detuvo su raid criminal por una razón muy especial. Conoció a David Hill, un hombre poco más joven que él, en un bar homosexual. Se enamoró y fue correspondido, y al poco tiempo estaban viviendo juntos en Redondo Beach, cerca de Los Ángeles. La pareja se llevaba bien y la relación con Hill pareció apagar los impulsos criminales de Kearney. Los dos trabajaban y compartían todo el tiempo libre que les quedaba. Fue una pausa que duró cerca de 4 años hasta que tuvieron la primera discusión de pareja realmente fuerte, y Hill decidió ir a visitar unos amigos en México para tomar distancia y pensar si la relación tenía futuro o no. Solo en su casa de Redondo Beach, Kearney se encontró con una gran cantidad de horas libres durante las cuales aquellas ganas de cometer crímenes casi olvidadas regresaron. A la primera víctima le quitó la vida en su propia casa, después de conocerla, igual que a Hill, en un bar. Le invitó a seguir la noche en su casa y cuando el joven se relajaba en un sillón del living, Kearney apareció por detrás y le disparó en la sien. Le quitó la ropa y abusó al muerto sobre el mismo sillón donde lo acababa de matar, y después arrastró el cuerpo hasta la bañera, donde primero lo destripó y luego lo descuartizó. Kearney envolvió todo en bolsas de basura y las enterró en el fondo de la casa, y pocos días después Hill volvió y retomaron la relación. Corría 1971 y la relación entre los dos amantes iba y venía. Las peleas se hicieron más frecuentes y las ausencias de Hill, que terminaban alejándose por periodos, le dieron a Kearney nuevas oportunidades de cometer sus crímenes. En cada ocasión que discutían y Hill se iba de la casa, seguía acumulando cadáveres. Para entonces,
Kearney había refinado su procedimiento. Comenzó a recoger a hombres que hacían dedo en la ruta, a frecuentadores de bares y también a niños que engañaba para que se subieran a su auto. Y a veces incluso elegía víctimas que tenían cierto parecido con Hill. En otras ocasiones buscaba a quienes le recordaran a aquellos compañeros que lo habían maltratado en la escuela. Una vez que lograba que subieran en su automóvil, manejaba con la mano izquierda asegurándose de mantener el límite de velocidad para evitar que la policía le prestara atención. Cuando llegaba a algún lugar solitario, seguro de que nadie podía ver el auto, empuñaba su arma con la derecha y le disparaba a su acompañante en la cabeza. Después, el mismo ritual de siempre. Le quitaba la ropa, abusaba entre los árboles o pastos, destripaba y desmembraba el cadáver y dejaba los restos en bolsas de basura. Nunca salía a hacer sus recorridas sin una cuchilla, una sierra y bolsas. Entre 1971 y 1977, aprovechando la ausencia de Hill, él cometió sus crímenes a más de 30 personas en distintos lugares de California. Incluso algunas de las víctimas pudieron ser identificadas, como John, James, Ronald, Larry, Oliver, Michael, Larry, Wilfred, y todos eran jóvenes que iban desde los 17 a 28 años, pertenecientes a la comunidad homosexual de Los Ángeles. De otras nunca pudieron conocerse los nombres. En su confesión, Kearney aseguró que ni siquiera sabía cómo se llamaban. El asesino de las bolsas de basura pudo haber seguido su carrera criminal impunemente si un ferretero de su barrio no hubiese sospechado de ese hombre pequeño y amable, de modales suaves, que visitaba frecuentemente el comercio pidiéndole recomendaciones de sierras y cuchillos bien filosos. El ferretero siempre tenía el televisor clavado en un canal local de noticias, donde los crímenes del asesino que tiraba los cadáveres aserrados en sus víctimas envueltos en bolsas, siempre cerca de alguna autopista, ocupaban un lugar cotidiano y central. Debido a eso, el hombre ató cabos y, sin siquiera estar seguro de lo que hacía, llamó a la policía para contar lo que sospechaba. Y pronto se supo que había dado en el blanco. La policía de Los Ángeles consiguió una orden judicial para allanar la casa de Kearney, que estaba de viaje, y revisó también su camioneta. En el asiento del acompañante, además de encontrar algunas salpicaduras de sangre, recogió algunos pelos que estaban sobre el tapizado. Uno de ellos coincidió con los de John. John fue una de las víctimas del asesino serial que todos buscaban y nadie podía encontrar. Así que Kearney se enteró por las noticias y huyó a México, donde se reunió con Hill. La policía también sospechaba de él por el simple hecho de ser la pareja de Kearney. Sus familiares convencieron a Hill de que volvieran a los Estados Unidos y se entregara. Era inocente y no debía vivir perseguido por la culpa de los crímenes de su pareja. Después de muchas dudas, Kearney decidió acompañarlo. Se entregaron los dos, el culpable y el inocente. Después del arresto, Kearney tuvo su último gesto de amor hacia Hill. Dijo que ignoraba sus crímenes y que, si revisaban las fechas, podrían comprobar que coincidían con los viajes de Hill a México. Lo liberaron sin llevarlo a juicio. En cambio, Kearney confesó 35 muertes, aunque solo pudieron juzgarlo por 28 y condenarlo por 21. La policía estaba convencida que eran más de 40. Sin embargo, para eludir la condena de muerte, Patrick Kearney se declaró culpable y fue condenado a 21 cadenas perpetuas. Hoy, con 83 años, sigue purgando su pena en la cárcel de Los Ángeles. Mientras vivió, Hill jamás lo fue a visitar.